Bueno, Héctor nos hizo cantar una canción respecto a la palabra de Dios. Y si uno le pregunta a cualquier creyente en Cristo, va a tener, por supuesto, en estima y va a considerar muy importante la Biblia. Y en realidad es así. Por supuesto que yo creo que todos leemos la palabra. Lo ideal sería leerla todos los días, pero bueno, leemos la palabra. El otro día charlando o enviando mensaje con una hermana de Rosario, me decía que a ella le hace muy bien escuchar música cristiana. Y prácticamente reemplazó la Biblia por música cristiana. Yo le dije que la que ilumina el camino no es la música cristiana, sino la palabra. Bueno, sí, leí mucho, bueno. Lógicamente ningún creyente va a discutir sobre la Biblia, si es efectiva o no. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hace la Biblia o la palabra de Dios en nuestra vida? Porque la palabra puede estar a nivel de la cabeza o a nivel del corazón. Yo puedo conocer la Biblia, puedo leerla durante muchos años y uno dice, bueno, ¿y es positivo? Claro, es de mucha bendición leerla y conocerla. A nivel, digamos, por decirlo, intelectual. Y como algunas veces le he dicho a los hermanos, y hoy tengo varios que me escucharon muchas veces, los veo con cara de aburrido por hoy, pero bueno, no importa, aguanten un poquito. Uno puede conocer la palabra y conocerla mucho, de modo que puede ganar un concurso bíblico. Claro, alguna vez siendo novios con Norma, hace ya un tiempito, ganamos un concurso bíblico sobre la vida de José, ¿te acordás? Bárbaro, estudiamos. Pero claro, si uno comparaba la vida de José con nuestra vida, había algunas diferencias. ¿Por qué? Porque lo nuestro en aquel tiempo fue conocer todos los detalles que la palabra de Dios hablaba sobre la vida de José. De ahí a que ese ejemplo y esa palabra se incorpore en nuestros conceptos, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, es otra cosa muy diferente. Porque uno dice, por ejemplo, ¿cómo noto el crecimiento espiritual? Yo le pregunto a usted, hermano, este año no, en el último año, digamos, ¿ustedes crecieron espiritualmente? ¿Qué pregunta? Uno diría, bueno, no sé. Miren, hermanos, si en los encuentros que tenemos con la palabra de Dios, ha habido momentos en que la Biblia nos habló, mejor dicho, Dios a través de su palabra nos habló, y uno se ha sentido hasta avergonzado en determinados momentos. Y eso lo llevó a parar la lectura y en oración decirle al Señor, Señor, me está pasando esto, vos me está marcando que hay algo en mi vida que no camina, yo te pido que me ayudes a que esa palabra se haga concreto en mi vida. Y entonces, el concepto que yo tenía, Dios comenzó a modificarlo, y entonces yo que pensaba de una manera, empezó la palabra a trabajar en mi mente y mi corazón para ir modificando mi vida. Y miren, yo no soy de aquellos que dicen, el Señor me cambió la vida. Uno dice, ¿por qué no lo va a decir? Porque
Lo importante no es decirlo, sino poder mostrarlo. Claro que el Señor es mi Salvador, que lo conocí hace 52 años, en fin. Bueno, y toda la vida cometiendo errores y algunos aciertos, bueno, lo que sea. Lo importante es que si esa palabra, nuestra creencia, no se ve en lo concreto en nuestra vida, en lo real, en alguien que me conoce y después al tiempo me vuelve a ver y me dice, che, pero vos estás cambiado. Si eso no sucede, algo está mal. Miren lo que dice la palabra, un versículo muy conocido, 2 Timoteo 3:16 y 17. Este versículo es conocido, yo sé que si le pregunto a alguno de ustedes, varios lo van a saber de memoria. Vamos a ver qué dice la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro significa acá completo, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo creo que cualquier creyente diría, lógicamente, por supuesto. Estábamos hablando el otro día con un vecino y él discutía ese punto. Si la Biblia no la habían escrito hombres, que tenía sus defectos. Y le explicamos que está inspirado, la palabra de Dios está inspirada por Dios. Y hay demostraciones que se pueden hacer. Ahora, esta palabra que viene después, esa es la palabra que a mí me llama la atención. Útil. Claro, y nos dice, sí, por supuesto. Es útil en la medida que yo la use, hermanos. El médico nos receta un medicamento, lo tenemos ahí y decimos, este medicamento es muy bueno para tal problema, tal enfermedad. Y yo te aseguro que es muy bueno. ¿Saben en qué momento ese medicamento me va a hacer bien? Cuando yo lo tomo. Por supuesto, es lógico. Nadie discute que la palabra de Dios no es útil. Sería ilógico que un creyente dijera, yo tengo dudas sobre la Biblia. No podría. Ahora, vamos a notar sus efectos. Vamos a disfrutar de la palabra. Vamos a notar cómo el Espíritu de Dios comienza a hacer un trabajo en nuestra vida cuando agarramos el medicamento y lo tomamos. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No con leer su palabra, con guardar su palabra. Y uno dice, ¿dónde guardarla? Guardarla en el corazón. Guardarla en la parte donde tenemos las cosas valiosas, donde se forman nuestros conceptos. Uno conoce muchas cosas de la historia argentina o de la historia del mundo, pero no nos modificó la vida nunca. Pensar en Belgrano, por ejemplo, un patriota excelente que tuvo la Argentina, todo lo que hizo, siendo un abogado, manejaba un ejército, uno lo admira. Yo soy uno de los que admira a Belgrano y a San Martín también, pero eso no me modifica en la vida, no me cambiaron el concepto, no me dan paz en el corazón. La palabra de Dios va a ser útil en nuestra vida en la medida que la guardemos. Cada vez que vamos a leer la palabra, pedirle al Señor que esa palabra realmente nos hable, porque, como dice la misma Escritura, es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Es decir, uno dice, ¿cómo que es viva y eficaz? ¿Viva? ¿Qué libro es vivo? El Martín Fierro, que yo sepa, no. Uno se da cuenta cuando alguien frecuenta mucho el Martín Fierro porque empieza con esa frasecita y la utiliza en el vocabulario.
Nosotros también podemos tomar la Biblia como si leyéramos el Martín Fierro. Entonces algunas escrituras se nos van pegando y vamos teniendo ese vocabulario entre comillas bíblico. Ahora, es viva cuando esa palabra, como es una espada, nos termina cortando a nosotros, nos termina modificando. Y empieza en nuestra vida un trabajo del Espíritu Santo y uno dice, explícame bien cómo hace el Espíritu Santo. No puedo explicarlo. Yo creo que nadie sabe cómo lo hace el Espíritu Santo. Pero hermanos, cuando la palabra de Dios comienza a ser útil en nuestra vida, hace esto, nos enseña, nos redarguye, que es mostrarnos el pecado, nos reta de alguna manera, nos corrige, es decir, nos dice la palabra, en realidad el Espíritu Santo obra por la palabra de Dios, nos dice, vos estás mal, el camino correcto es este, el que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos instruye en justicia, es decir, nos enseña a vivir. Uno aprende a relacionarse entre hermanos, con los parientes, con el padre, con la madre, con la esposa o el esposo. Aprende cuando va a la palabra y la palabra le enseña cómo se hace. ¿Por qué un creyente es un buen empleado? Mejor dicho, ¿por qué el creyente debe ser siempre un muy buen empleado? No porque esté en un buen trabajo, porque el patrón es una persona hermosísima, le da un buen sueldo. No, porque entendió que todas las cosas hay que hacerlas como para el Señor. Y a pesar de que pueda tener un trabajo que no esté bien remunerado, tener un patrón que es una persona indeseable, porque hay, injusto, también hay mucho. Y uno dice, pero ¿por qué reaccionar de esa manera? Lo que pasa que mi visión, la palabra de Dios me enseñó en la palabra que no termina en ver a mi empleador y el trabajo y el sueldo, sino yo tengo que hacerlo como para el Señor. Y lo hago con la mayor capacidad posible la que tengo. Por eso es que nosotros, hermanos, por efecto de la palabra de Dios, tenemos que marcar la diferencia en todos los ámbitos. No para decir, qué bárbaro, qué hermano, qué extraordinario, te felicito. No, de ninguna manera. Es el efecto de la palabra de Dios en mi vida. Miren, no hace falta que alguien diga, yo soy un buen esposo o una buena esposa, o un buen padre o un buen hijo. Se nota cuando la palabra de Dios trabaja, porque, miren, ha habido muchos casos de personas que maltrataban a la esposa o tenían una conducta terrible en el trabajo, y en el momento de recibir a Cristo y comenzar a permitir que el Espíritu de Dios, por la palabra, comience a moldearlo, empieza a notarse la diferencia. Y la gente que no va a leer la Biblia, lo está leyendo a esa persona y le está pasando algo. ¿Qué le pasa? ¿Qué cambió? ¿Por qué modificó? Miren, hay conductas en algunas personas, tal vez en todos nosotros, que no hay modo de modificarla, nunca jamás, excepto que el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra, lo modifique. ¿Vieron? Se dice, es una persona incorregible. En la iglesia donde está mi hijo el mayor, que es una iglesia bautista de Rosario, una iglesia muy grande, está yendo un pariente de uno de los que eran los jefes más importantes de los monos. Los monos en Rosario, yo creo que ustedes habrán escuchado hablar de los monos, era un grupo, una organización delictiva de droga muy poderosa que mataron a mucha gente en Rosario. Y hay un pariente, un muchachito que es pariente de los monos, directo de uno de los no me acuerdo el apellido, pero no importa.
Sí, hay varios, son 2 o 3, pero creo que es uno de los canteros que está yendo a la iglesia y el chico recibió a Cristo, está recibiendo discipulado y su vida comenzó a cambiar. Miren, hermanos, cuando uno se mete en ese ambiente, no puede decir, no, mira, yo voy a salir, estoy leyendo la palabra. Olvídense. El Señor está cambiando a ese chico. No solo eso. Miren, hay familias enfermas que tienen costumbres violentas, gritos, descalificaciones, insultos, golpes. De ahí los hijos salen igual, excepto que Cristo los cruce, los encuentre en el camino y por la palabra de Dios son modificados. Si no, lamentablemente, lo mismo que ha hecho sufrir a un chico, él va a repetir la historia. Lamentablemente, excepto que Cristo lo encuentre en el camino y por la palabra de Dios le modifique, le cambie esa estructura y, como se dice, esas maldiciones generacionales se van a repetir, excepto que Cristo lo corte. Esto es el poder de Dios a través de la palabra. Y después dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra a un cantero, a uno de los monos. Sí, este chico está en eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Seguimos adelante con otros versículos. Miren. Lucas 6. Los hermanos que me escuchan frecuentemente seguramente saben lo que vamos a leer. Y acá hay otra cuestión que yo quiero hacer énfasis, hermanos. Lucas 6:46. Este es el final del Sermón del Monte. El Señor hace esa pregunta. Una pregunta fulminante. Una pregunta terrible. Yo no sé en qué agujero me metería si me lo hace a mí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y después hay una explicación que él da, una explicación simple, que seguramente en la escuela dominical, cuando tenía 5 años, me lo habrá dado algún maestro y después como maestro lo hice. Dice, todo aquel que viene, el versículo 47, viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es muy fácil oír la palabra o leer la palabra, pero hacer es el tema. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Miren, hermanos, nosotros podemos conocer la Biblia, leerla todos los días y decir que somos de Cristo, y nadie lo puede discutir. Y vieron, la roca es el Señor. Pero lo que dice este texto, que uno se va a fundar, va a poner su vida firme sobre esa roca, no por haber recibido a Cristo solamente, sino por hacer la palabra. Es decir, la palabra llevada a la obra, a lo concreto en nuestra vida. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo lo hago?
cada día voy a leer la palabra de Dios, oro antes, pidiéndole al Señor que me pueda hablar, porque yo le hablo en oración y Él me habla por la palabra. Y además, cuando esa palabra me está hablando, porque no tengo que hacerlo rápidamente, como leer una noticia en el diario, rápido, ya pasó, chao. Voy a la palabra, presto atención, busco que Dios me hable. Cuando Dios me está hablando, tengo que detenerme, pedir al Señor que por su Espíritu Santo me permita llevarlo a la práctica. El otro día hablaba con un hermano de Rosario, que era compañero mío en la escuela, un hermano en la fe, que el Señor permitió que tuviera su cuarto hijo, es una nena Down. Bueno, él se lamenta y me decía por qué me tuvo que pasar a mí. Y su casa estaba tambaleando, su vida, toda su estructura de creencia. Miren, hermanos, a la vida cristiana hay que tomarla con mucha seriedad, porque uno la puede llevar así, livianita, y venir a la iglesia, tener las oraciones, si me obligan mucho leo rápido la palabra, sigo adelante y digo soy del Señor, no quiero que nadie me lo discuta, pero un día, y a todos nos pasó y nos va a seguir pasando, las tormentas van a llegar, hermanos. Y allí, en ese momento, vamos a mostrar el cimiento. Uno no sabe qué cimiento tiene este edificio, pero seguramente lo que no se ve es muy fuerte. Está muy fortalecido, porque con los años que tiene esta edificación, seguramente estaría rajado por un montón de lugares. Porque el viento sucede, incluso acá tenemos movimiento de tierra cada tanto. Si no hay una fortaleza, si no está todo esto muy firme, bueno, ya estarían las marcas en todos lados. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Por eso, la pregunta que yo hacía, ¿cómo afecta mi vida la palabra de Dios? ¿Dónde la ubico, hermano? ¿En la cabeza o en el corazón? ¿Puedo responder? ¿Puedo utilizar la palabra para lastimar, hermanos? Sí, se puede hacer. ¿Puedo hacer un despliegue como de conocimiento? Claro que sí. Hay gente que conoce mucho la Escritura y tiene, para cada tema, para cada palabra, tiene un texto en la cabeza que va a salir enseguida. Incluso se puede usar para lastimar la palabra de Dios. Por supuesto que se debe usar para alentar también, por supuesto, porque tenemos promesa y es hermoso recordar las palabras del Señor sobre nuestra vida. Pero hermanos, miren, si en mi vida no hay un cambio real, no de disciplina personal, sino un cambio real por el Espíritu Santo, es que la palabra está quedando en la cabeza y de ahí no bajó. No está llegando al corazón. Me tiene que afectar a mí primero. La palabra me tiene que hablar, me tiene que avergonzar en determinados momentos. Me tiene que alimentar, me tiene que consolar. Uno dice, pero si son palabras, es un libro. Había un hermano, lo recordaba ayer, que él no quería que nadie pusiera sobre el libro nada. Alguien le ponía un teléfono, no, dice, no, sobre la palabra no. Era el libro, hermanos. Él interpretaba que el respeto a la palabra era eso. Yo no digo que uno lo tenga tirado por allá atrás, con tierra, no se preocupe, no, tampoco eso. Uno tiene que cuidar este libro como todos los libros. Pero, claro, él tenía el respeto sobre el elemento. Un pastor contaba que una hermana le dice, mire,
pastor, ¿usted puede orar por mi marido que tiene siempre dolores de cabeza? Debe ser un colega mío ese. Bueno, no importa. Dice, usted sabe, he orado por él, le he puesto la Biblia sobre la cabeza. ¿Cómo la Biblia sobre la cabeza? Sí, le puse la Biblia sobre la cabeza y no hay manera. Yo no creo que estas hojas de papel con esta tinta, hoja muy especial tiene la Biblia, tenga el poder. Este es un soporte, lo puedo tener en el celular, lo puedo tener en la computadora, lo puedo tener en la mente. Y el efecto es lo que dice la palabra, usado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí va a ser el efecto de la palabra. Por eso, yo les sugiero, hermano, que quien hable acá, o si escuchamos mensajes en la radio o donde sea, en internet, hay por todos lados la palabra, tenemos que prestar atención, pedir al Señor que nos hable a través de los mensajes, para que esa palabra sea aprovechable. Porque si no va a alimentar nuestro conocimiento y alguien va a poder decir, bueno, yo conozco tal tema, tal otro, porque lo hablaron el domingo, pero bueno, cuando Pablo le dice a los hermanos de Corinto que eran cartas abiertas leídas por todos los hombres, significa no que tenían carteles con textos bíblicos, en su vida se veía el efecto de la palabra. Y sabe, hermana o hermanas, es indiscutible, nos pueden discutir sobre la Biblia, incluso pueden decir, yo no creo en la Biblia. Entonces, si nos sacan el libro, dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hablo? Hay un mensaje indiscutible que es nuestra vida. Es una vida transformada por la palabra de Dios, una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es indiscutible. Allá acá atrás, sería en la avenida Edén, hay unos muchachos, son de África. ¿De qué país era, mami? De Senegal. Son musulmanes. Un vecino mío. Bueno, esos chicos. Estuve charlando con ellos. Ayer estuvimos sentados, ayer o antes de ayer. Bueno, uno, por supuesto, empieza a hablar de sus creencias y no comparte nada. Ahora, hay algo en ellos que es indiscutible: la conducta. La conducta que tienen. Son muy respetuosos. Muy respetuosos. Muy respetuosos. En el final de una charla que tuvimos, le digo, ¿yo puedo darte una bendición cristiana? Sí. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, me dice. Yo te doy una bendición musulmana. No se dijo unas palabras allí, ¿no? Ahí eso era un cambio de conceptos. Pero lo que no se puede discutir de ellos es la conducta. A veces nuestra conducta se puede discutir, hermanos. A veces tenemos demasiadas teorías. A veces contestamos demasiado rápido. A veces usamos textos de la Biblia con imprudencia. Tenemos que tener cuidado en eso. Yo no los conozco a ustedes de la vida, aparte si los conociera no estaría ventilando nada. Lógico. Pero ojo que no termina en la palabra. El camino del joven se va a limpiar con guardar la palabra. Cuando Josué tuvo que llevar el pueblo de Israel y cruzar a la tierra prometida, Dios le dijo que tenía que meditar en la palabra todos los días y hacer todo lo que estaba allí escrito. No era cuestión de saberla nada más. La diferencia la vamos a marcar, hermano, en la medida que la palabra de Dios haga un efecto en nosotros primero. No nos apresuremos a repetir textos de la Biblia. Tenemos que mostrar los textos de la Biblia primero. Después, cuando nuestro testimonio nos avale, sea la carta de presentación, voy a abrir la boca y voy a hablar la palabra con autoridad.
Porque debe ser terrible que digan, ya que vos hablas de eso, ¿por qué no permitís que Dios lo haga primero en tu vida? Y después me venía a hablar a mí. Chao, se terminó la conversación. Para colmo puede tener razón el que me está hablando. Por eso, hermanos, nuestra casa, nuestra vida se va a fundamentar en la medida que conozcamos la palabra y la comencemos a vivir. Lo otro, palabras. Romanos 12, tengo varios versículos más, pero se va a hacer demasiado largo. Dice la palabra 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uno dice, bien, pasa por la cabeza, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la voy a conocer en la medida que cuide mi vida espiritual, me dedique cada día a buscar en la palabra, a comunicarme con Dios, sabiendo que Él conoce todo de mí, que no le voy a poder esconder nada, hablarle como a un padre, quebrantarme en su presencia, buscar en la palabra que Él me hable, y cuando me hable, obedecerle. Debo obedecer a la palabra. Debo obedecer a la palabra. Permitir que esa palabra sea útil en mi vida primero. Es muy fácil marcarle cosas a los hermanos o a alguien. Es muy fácil. ¿Saben cuántos textos me vienen en la cabeza cuando alguien me dice, vos sabés que tengo este problema y tal, en los textos? Genial. Tiene que hacer efecto en mí primero. Tiene que hacer efecto en mí primero. Hermanos queridos, ¿se acuerdan aquellos discípulos que volvían de Jerusalén y el Señor, venían hablando de todo lo que había acontecido en Jerusalén, que había muerto el Señor, lo había crucificado, y el Señor se le pone al lado? ¿Se acuerdan? Ellos dijeron en un momento, cuando ya el Señor se había quedado, miren, había estado con ellos, compartió el camino, no se daban cuenta que era el Señor. Y cuando el Señor se desaparece, se va, se decían, ¿cómo ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Yo pensé, ardía el corazón y ya el Señor se había ido. ¿Para qué le sirvió que le ardiera el corazón si ya el Señor se le había ido? Hermanos, nos tiene que arder el corazón cuando estamos en la presencia de Dios. Nos tiene que arder el corazón cuando vamos a la palabra. Cuando Dios comienza a hablarnos. Cuando nos corre ese frío en la espalda. Cuando uno se da cuenta que un ser poderoso nos está diciendo algo en la palabra. Si no nos sucede, hermanos, tiene que sucedernos. Tenemos que buscar la voz de Dios en la palabra. Tiene que afectarnos, modificarnos. Tenemos que avergonzarnos de muchas cosas que tenemos en la vida. De muchas actitudes que avergüenzan a Dios. Si soy una vasija o un poco de barro y quiero que el alfarero me dé la forma, como dice allí en Jeremías, si quiero que el alfarero, Dios, me dé la forma, no puede ser que sea un pedazo de cemento. Un pedazo de cemento lleno de conceptos, lleno de incredulidad, lleno de preconceptos, no puede ser moldeado. Yo tengo que acercarme a Dios blando,
permitiendo a Dios que me dé la forma. Esto, hermano, es fundamental. No vamos a poder crecer espiritualmente si creemos que llegamos, si creemos que con conocer la Biblia, con repetir texto, ya está. Tengo que permitir que esa palabra me modifique, me afecte en el buen sentido de la palabra. Y en algún momento tengo que avergonzarme también en la presencia de Dios. Y cada día pedirle perdón a Dios por mis pecados. Y permitir que Él pueda hacer un trabajo en mi interior. Esa es la diferencia entre alguien que practica una religión, que puede ser la evangélica, tan mala o tan buena como la religión oficial argentina, o alguien que se ha puesto en las manos de Dios, permitiendo que lo modifique, que lo moldee, dispuesto a mostrar la Biblia con su vida. Si no ha pasado eso en nuestra vida, algo está mal, hermano. Tenemos que hacernos un replanteo. La palabra de Dios es práctica y concreta, no es teórica, es práctica y concreta. Es como el amor. El amor tiene que ser práctico y concreto. No existe el platónico. No existe el platónico. La Biblia, si uno va, se acerca a la palabra y permite que Dios trabaje por su Espíritu Santo, nos va a lastimar, nos va a confrontar. Vamos a ver muchas veces cosas que no podemos seguir viviendo en nuestra vida. Dios permita, hermanos, que nuestra vida sea modificada cada día por el Señor. Dios lo permita. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia. Tú ves no solo nuestro exterior, escuchas nuestras palabras, sino sabes qué tenemos adentro, en nuestro interior, nuestras intenciones. Sabes las veces, Padre, que nos hemos puesto en rebeldía, evitando que tú nos modifiques. Hoy nos presentamos humildes, quebrantados. Hoy nos presentamos, nos ponemos en tus manos para que tú modifiques nuestra vida. Te pedimos perdón por tantas cosas que te desagradan. Queremos ser luz cada vez más potentes, mostrando tus obras. Queremos llevar el mensaje en nuestra vida, no solo en nuestra boca, en nuestra vida. Padre, queremos ser útiles en tus manos, queremos ser herramientas limpias para que tú trabajes con nosotros. Gracias, Padre. Seguí trabajando, por favor, a través de la palabra. Queremos ser humildes, reconocer nuestros errores, nuestros pecados y presentarnos humildes delante tuyo. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.